atípicas, ¿sí? Cuando yo hablo de las vértebras cervicales, las atípicas va a ser la C1, C2, C6 y C7. ¿Está bien? C1, conocido también como atlas, que es esta vértebra aquí. C2, que es conocido también como axis. C6, ella es atípica por una sola particularidad. Ya enseguida vamos a ver. Y C7, ella es atípica por ser la vértebra de transición, ¿sí? Ella va a ser la vértebra de transición. Entonces, ella ya va apareciendo a una vértebra torácica. Entonces, aquí yo tengo el atlas, ¿sí? El atlas, él es atípico por completo, ¿sí? Porque no tiene cuerpo, no tiene pedículo, no tiene lámina, ¿sí? ¿Y qué es lo que él va a tener? Él va a tener un arco anterior, él va a tener un arco anterior. Ay, rapidinho. Aquí, él va a tener un arco anterior. Este arco anterior, él va a tener una carilla articular, una fosita articular. ¿Para quién? Para el diente del axis, ¿sí? Y ahí se va a articular el arco anterior del atlas con la apófisis odontoides, que también es conocido como diente del axis, y va a formar una articulación trocoide, ¿sí? Que es una de las articulaciones de la familia diartrosis. ¿Está bien? Y cuando yo hablo de una diartrosis, estoy hablando de una sinovial. ¿Está bien? Entonces, el atlas presenta este arco que se articula con el apófisis odontoides. Luego presenta esta masa lateral, ¿sí? Luego presenta esta masa lateral que superiormente presenta esta carilla que tem forma de sola de sapato. E ele vai se articular con el occipital, especificamente con el cóndilo del occipital. Então, já está falando que tipo de articulação vai ser condília, ¿sí? Uma articulação condília. Luego voy a ver el arco posterior, ¿sí? En el arco posterior, yo tengo un surco por donde va a pasar la arteria vertebral, ¿sí? ¿Y quién es la arteria vertebral? Es la arteria que va a pasar por este foramen. ¿Cómo se llama? Foramen transverso, que es una característica de las vértebras cervicales, ¿sí? ¿Y dónde yo veo esa arteria vertebral? En esta imagen. Miren, aquí sería una vista lateral. Yo estoy viendo aquí C1, C2. Aquí yo veo la C1, C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Y la arteria vertebral, ella va a pasar por el foramen transverso de la C6 y va a subir hasta la C1. Y ahí cuando ella sube, llega a la C1, ella va a pasar por un surco que se encuentra en el arco posterior del axis. ¿Está bien? ¿Y de dónde sale esta arteria vertebral? Es ramificación de la arteria subclavia. ¿Sí?
Entonces, por los forámenes transversos de las cervicales, excepto Setsechi, va a pasar la arteria vertebral, va ascendiendo, ¿sí? Y cuando llega en el atlas, ella va a pasar por un surco que encuentro en el arco posterior. ¿Alguna duda hasta aquí, pessoal? Bueno. Entonces, una característica particular de las vértebras cervicales, su foramen transverso. Otra cosa que yo voy a ver en el atlas, que en una vista inferior, él va a tener su carilla articular plana. Va a tener una carilla articular plana. Y aquí yo veo, miren, aquí yo veo. Y esta carilla articular se va a articular con esta carilla del axis. Y cuando se articulan, va a formar la articulación plana, ¿sí? Aquí yo voy a tener esta articulación. Miren, bien aquí yo voy a tener esa articulación, ¿sí? Y ahí va a ser la articulación plana o artrodia, ¿sí? Que también hace parte de la familia diartrosis, que es una sinovial, ¿sí? Entonces, solo el atlas tiene 3 articulaciones. Solo el atlas tiene 3 articulaciones. Tiene la trocoide, tiene la condilia y tiene la plana. Por que eu estou falando isso? Para exemplo, ¿sí? Una sola estructura, un solo hueso sirve de ejemplo para 3 tipos de articulación, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que yo puedo decir del atlas, ¿está bien? Luego viene el axis, que va a tener el axis especial, su apófisis odontoides, ¿sí? Su apófisis odontoides, que se encuentra en la cara superior del cuerpo. Apófisis odontoides, que se encuentra en la cara superior. E aí o doutor pode brincar com vocês. Ele pode colocar cara inferior y va a ser falso. ¿Está bien? Y luego la apófisis espinosa ya aparece aquí, ¿sí? Aquí yo ya voy a tener la apófisis espinosa bifurcada, ¿sí? Não é tão nítido ainda, mas já aparece, ¿sí? La apófisis espinosa bifurcada. Ella ya va a tener lámina, ya va a tener cuerpo, ya va a tener pedículo y va a tener también el foramen transverso, ¿cierto? Entonces, la única particularidad relevante, su apófisis odontoides. Y luego cuando veo una vértebra típica, una cervical típica, ¿qué es lo que yo voy a ver por ella? Yo voy a ver que ella tiene una apófisis en su cuerpo, en su cara superior. Y va a ser esta apófisis. Apófisis unciforme, ¿sí? Y se encuentra en la cara superior, ¿sí? Eso me ayuda hasta para poner en posición anatómica, ¿sí? La apófisis unciforme tiene que ficar para cima. Luego yo veo aquí mi foramen transverso. Yo veo que aquí hay un tubérculo anterior, un tubérculo posterior. Aquí yo veo el pedículo. Aquí yo veo lámina.
apófisis espinosa bifurcada, ¿sí? Tengo apófisis articular superior y apófisis articular inferior y su foramen vertebral. E o que acontece con la C6? ¿Qué pasa con la C6? Ella es así. Ella es así también. Mas o que acontece? Su tubérculo anterior, él tiene una relación con una arteria que se llama arteria carótida. Entonces vamos a supor que esa vértebra aquí es la C6, voy a colocar aquí, C6, ¿y qué es lo que le hace atípico? Que este es su tubérculo anterior, se relaciona con la arteria carótida común. Y por eso este tubérculo se puede llamar tubérculo carotídeo o de Chassaina. A pessoa que inventou esse nome tinha imaginação, tá? Entonces, arteria carótida común se relaciona con el tubérculo anterior de la C6, ¿sí? Y por eso este tubérculo se puede llamar carotídeo o de Chassaina. ¿Está bien? Y luego viene mi vértebra C7. Mi vértebra C7. O que acontece com ele? Ele vai perdendo traços de una vértebra cervical para parecerse con una vértebra torácica. ¿Y dónde vemos el cambio? En la apófisis espinosa. Ahora ella no va a ser bifurcada, ahora él es único. Aparte de ser único, él es grande. Por eso ella se va a llamar vértebra prominente, ¿sí? Uma pessoa bem magrinha, dá para sentir na nuca, né? Não é o meu caso, né? Mas na pessoa bem magrinha, dá para sentir, ¿sí? Aparte de eso, los forámenes transversos ya no va a pasar la arteria. No pasa la arteria, ¿sí? ¿Por quê? Porque já diminui de tamanho ou, inclusive, pode faltar, ¿sí? Então, não vai passar la arteria, pero sí va a pasar la vena, ¿sí? Va a pasar la vena. No va a pasar la arteria, pero va a pasar la vena. Então, de repente, o professor poderia falar assim: o foramen transverso da C7 é avascular? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque pasa venas, ¿sí? No pasa la arteria, pero pasa la vena. ¿Entendieron? Bueno. Entonces, de vértebras cervicales, es eso lo que podemos hablar, ¿sí? Es eso lo que podemos decir. ¿Alguna dúvida, pessoal, con vértebras cervicales? ¿No? Bueno. Entonces, ahora vamos a vértebras torácicas. Esse livro aqui é o Néter, pessoal, tá? É o Atlas. Tem que ser o melhor amigo de vocês. E alguém fala para mim que estuda anatomia sem ver o Néter, não está estudando anatomia, tá? Nessa imagem, eu consigo ver a artéria carótida comum. En esta imagen, yo consigo ver la arteria carótida común. Miren cómo ella es calibrosa. Y aquí, más o menos, ella se va a relacionar con la C6. ¿Sí?
Então, si preguntaré, ¿cuál es la arteria que se relaciona con la C6? Arteria carótida común. ¿Sí? Arteria carótida común. Aí, agora vamos a irnos en vértebras torácicas. E é engraçado, se eu entendo vértebras torácicas, praticamente eu entendo costilha. Ou se eu entender coxilha, eu entendo vértebras torácicas. Uno se lleva con el otro. Aquí, bien. Eu vou mandar as imagens, tá? Porque senão voy a tardar mucho. Y también mi Netter es de la quinta edición, si no me equivoco. E a maioria de vocês tem a 10ª edição. Então, vou mandar para vocês a imagem. Aqui eu vejo uma vértebra torácica. ¿Sí? Lo mismo, cuando voy a iniciar a ver la vértebra torácica, yo tengo que saber quiénes son las atípicas. ¿Sí? Tengo que saber quiénes son las atípicas. ¿Y quiénes son las atípicas? Va a ser la T1. Ay, Jesús. Rapidinho. Va a ser la T1, T10, T11 y T12. ¿Sí? Entonces, las vértebras torácicas atípicas va a ser la T1, T10, T11 y T12. Pues, entonces, la vértebra torácica atípica va a ser la T1, T10, T11 y T12. ¿Sí? ¿Por qué la T1 va a ser atípica? ¿O qué acontece? No cuerpo de la T1, en el cuerpo de la T1, yo tengo carilla articular arriba y abajo. Solo que arriba es una carilla completa. Es una carilla completa. En cuanto la carilla de abajo es una hemicarilla. O que significa hemi? Metade. Sim? A metade de uma carilha. ¿Y por qué eso? Porque T1 él se articula con la primera costilla por completo. Voltei, pessoal. Tô viva. Amém.
Ai, pessoal, eu acho que meu cachorro tá achando que eu sou parente dele. Eu tô com uma tosse de cachorro, mas enfim, vamos continuar. E pior que é vírus dos alunos. Os alunos que me adoecem. Não é da turma sem, então, não. Tudo nós, tudo nós. Entonces, continuando. La primera costilla, la primera vértebra, la T1, ella es atípica porque en su cuerpo ella se va a articular enteramente con la primera costilla. E com a segunda coxilha, ele vai se articular pela metade. Então, poderia dizer que a T1 tem uma carilha e uma hemicarilha. Sim? Coisa que a partir da T2, a partir de la T2, hasta la T9, yo voy a tener hemicarilla encima y hemicarilla abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de la T2 hasta la T9, él se va a articular con la mitad de la costilla de arriba y la mitad de la costilla de abajo. ¿Entendieron? Isso é falta de cachaça, pessoal, só pode. Tô esperando o churrasco. Bueno, então Professora, voltando, aí então, entonces mi T1, ele é atípico, ¿sí? Mi T1, ele vai ser atípico. Então, se o doutor perguntar, ¿quién es la vértebra que recibe a una costilla por entero y por mitad a otra costilla? T1, ¿sí? Ahí, ¿por qué T10 va a ser atípico? Porque ella va a ser la vértebra de transición. Lo mismo, ella va perdiendo trazos de una torácica para parecerse con una lumbar, ¿sí? ¿Y cuáles son esos trazos? Su apófise espinosa vai deixar de ser pontuda desse jeito. Em uma T10, já vai ficando quadrilátera, ¿sí? Ya se va quedando cuadrilátera. Su apófisis transversa já vai diminuindo de tamanho, ¿sí? Entonces, ella va cambiando de conformación. ¿Y por qué una T11 o T12 va a ser atípica? Miren un poco, aquí yo tengo una T12. Yo veo que ella tiene una sola carilla en su cuerpo. ¿Por qué? Porque ella se va a articular con una sola costilla, ¿sí? Aí vocês lembram, a coxilha tem a cabeça, el tubérculo y el cuerpo, certo? E o que acontece? La cabeza da 11ª e 12ª coxilha, ela vai ser única. ¿Por quê? Porque se va a articular con una sola vértebra.
Voltando. Ai, depois que quase cai todas as minhas tripas. Bueno, entonces la T12 y la T11 tienen sus costillas particulares. Y ahí vocês lembram que las costillas flotantes no tienen tubérculos. Significa que si no tiene tubérculo, él no se va a articular aquí. No se va a articular en la apófisis transversa. Por eso decimos que T11 y T12 no tiene articulación costo-transversa. ¿Sí? Entonces, eu perguntar para vocês, ¿cuáles son las vértebras que no presentan articulaciones costo-transversa? T11 y T12. ¿Alguma dúvida, pessoal, com vértebras torácicas? Tranquilo? Tranquilo. ¿Alguma pergunta? ¿Algo que no entendieron? Y una cosa que tienen que llevar en cuenta, que las apófisis articulares de las cervicales y torácicas, cuando se articulan entre sí, miren, aquí y aquí, es una articulación plana o artrodia, ¿sí? Es una diartrosis. En otras palabras, es una sinovial. Coisa que muda en las vértebras lumbares, ¿sí? En las vértebras lumbares, su articulación entre las apófisis articulares no va a ser más plana. Ella ya va a ser una trocoide, ¿sí? Una trocoide. El famoso pivot, ¿sí? Que va a ser la rotación sobre su eje. ¿Está bien? Entonces, cervicales y torácicas, entre sus apófisis articulares, va a ser una plana artrodia. Pero en las lumbares va a ser una trocoide. Y aquí, entre un cuerpo y otro cuerpo, yo voy a tener el disco intervertebral, que va a ser una sínfisis, ¿sí? Va a ser una sínfisis. Que también voy a mirar en una lumbar. Esto. Apófisis mamilar. Apófisis mamilar. También voy a mirar apófisis accesoria, ¿sí? ¿Dónde voy a encontrar mi apófisis mamilar?
en la apófisis articular superior. E aí também pode estar a pegadinha do professor. Ele pode colocar inferior, pero no es superior, ¿sí? Y la apófisis accesoria va a estar en la apófisis transversa. Y lembrem, apófisis transversa, él también se llama apófisis costiforme o costoide, ¿sí? Hay parte del libro que dice costal, ¿sí? Ele compara com uma coxilha. Por quê? Porque ele é plano, tá? Por isso se le llama costiforme, costoide o costal. Alguma dúvida, pessoal? Ainda não. Tem não. Bueno. Continuamos. Entonces Só se chegar. vamos a salir de las vértebras y vamos para las costillas. Quando chegar no externo, eu tenho uma dúvida. En esta imagen tenemos muchas informaciones, ya sea ósea como articular, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos al esternón, su manubrio, su cuerpo y apófisis xifoides. Él aquí presenta su escotadura yugular, su escotadura clavicular y aquí vemos sus escotaduras costales, ¿sí? Sus escotaduras costales. Aquí vemos la articulación externoclavicular, ¿sí? Que va a ser una articulación silla de montar, ¿sí? Entonces la articulación externoclavicular va a ser una articulación silla de montar, que también es conocido como celar, ¿sí? Aquí vamos a ver la articulación de la primera costilla, ¿sí? El primer cartílago, que vamos a decir que es una sincondrosis. Una sincondrosis. E aqui o restante
Y aquí un gestante va a ser una plana sinovial, ¿sí? Entonces, aquí tengo la articulación celar. Aquí tengo la sincondrosis. Aquí voy a tener plana sinovial. El profesor dice que es una anfiartrosis, ¿verdad? Mas eu acredito que ele não vai querer brigar com isso, ¿verdad? Entonces, porque está en el libro que es una plana sinovial. Entonces, creo que ese no va a ser el motivo de discordia. Aquí tenemos la articulación del manubrio con el cuerpo. Es una sínfisis, ¿sí? Aquí tenemos la articulación del cuerpo con apófisis xifoides. También es una sínfisis. E aí vocês lembram que isso aqui se chama ângulo de Lewis. ¿Sí? Ángulo de Lewis. Que se encontra a nível do segundo cartílago. ¿Está bien? Que si yo hago un corte transversal hasta la vértebra, se va hasta la T4. Sempre é pergunta de prova. Ángulo de Lewis, ¿a qué nivel se queda? Segundo cartílago costal y T4. Além disso, él es el parámetro para dividir, separar mediastino superior de mediastino inferior. ¿Está bien? Otra cosa que vemos aquí, la articulación acromioclavicular, ¿sí? Articulación acromioclavicular. Aquí vemos la articulación acromioclavicular. También es una articulación plana, artrodia, ¿sí? Que es de la familia diartrosis, que es una sinovial, ¿sí? Ahí ustedes se dan cuenta que tenemos muchas articulaciones planas, ¿sí? Aquí también podemos clasificar a las costillas. Las 7 primeras son verdaderas. ¿Por qué? Presenta un propio cartílago y va hasta el esternón. Se articula con el esternón. Ahí luego tenemos a las falsas. Ay, qué oficio. Tenemos a las falsas, que va a ser el 8, 9 y 10. Y finalmente tenemos a las flotantes, que va a ser el 11 y el 12. ¿Está bien? También clasificamos en típicas y atípicas. ¿Quiénes son las costillas atípicas? Va a ser la primera, la segunda, 11ª y 12ª, ¿sí? La 10ª la primera es la más importante de todas.
Vocês não podem ir na prova sem saber a primeira, de cima para baixo, de adelante hacia atrás, tem que saber completito. Y ahí vemos la imagen de la primera costilla, ¿sí? Ahí vemos la imagen de la primera costilla. Vemos cómo ella tiene estructuras en su cara superior. La primera cosa que vemos es el músculo subclavio, la inserción del músculo subclavio, ¿sí? Entonces, aquí yo veo la inserción del músculo subclavio. Luego tengo este surco que es para la vena subclavia, ¿sí? Luego veo este tubérculo que se llama tubérculo del linfram, ¿sí? Donde voy a tener la inserción del músculo escaleno anterior. Sempre é pergunta de prova. Onde se inserta el músculo escaleno anterior? En el tubérculo de linfram. Luego tengo aquí un surco para la arteria subclavia y luego tengo la inserción del músculo escaleno medio, ¿sí? Entonces, estas son las estructuras que sí o sí voy a encontrar. Pero inconstantemente puedo encontrar la inserción del músculo serrato, ¿sí? Pero eso es una inconstancia, eso rara vez se ocurre. Entonces, ¿qué yo voy a tener sí o sí en la primera costilla? Inserción del músculo, subclavio. Voy a tener el pasaje de la vena subclavia. Voy a tener el tubérculo del linfram. Voy a tener el pasaje de la arteria subclavia y la inserción del músculo escaleno medio. Y en esta imagen, en esta imagen, 86. Aquí ustedes van a conseguir ver bien esas estructuras. Miren un poco. Isso aqui é o pescoço, ¿sí? Miren, isso aqui é o pescoço. Y aquí yo veo la primera costilla, ¿sí? Aquí yo veo la primera costilla. Y ahí yo veo cómo está pasando encima de la primera costilla la vena subclavia. Y aquí yo veo la inserción del músculo escaleno anterior y aquí está mi arteria subclavia. Y aquí va a estar el músculo escaleno medio. Y si yo tengo un anterior, significa que yo tengo un posterior, solo que el posterior se va a insertar en la segunda costilla, ¿sí? Entonces tengo músculo escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Estos dos se insertan en la primera costilla y el escaleno posterior en la segunda costilla y el escaleno anterior en el tubérculo de linfram. ¿Alguna duda, pessoal? El doctor siempre, pero siempre habla de la primera costilla. Y luego tengo las otras costillas que tengo que llevar en cuenta que tiene surco costal, cosa que la primera costilla no tiene, ¿sí?
La primera costilla no tiene surco costal. A partir de la segunda comienza a aparecer los surcos costales, ¿sí? ¿Y qué va a pasar por los surcos costales? El paquete vasculonervioso, ¿sí? La vena, la arteria y el nervio intercostal. Aquí, por ejemplo, da para ver mejor. Aquí da para ver mejor. La vena, la arteria y el nervio. Paquete vasculonervioso intercostal. E aí vocês vão me perguntar, então a primeira coxilha não tem? Tem. Aquí está mi primera costilla. Él solamente no tiene el surco, pero él tiene el paquete. ¿Sí? Él tiene el paquete. Ahí yo veo aquí, ¿sí? Surco costal. El surco costal. ¿Sí? Aquí veo también la cabeza de la costilla. Veo el cuello, veo el tubérculo de la costilla, ¿sí? Pessoal, dificilmente em uma prova vão perguntar ângulo, sim? Dificilmente, sim? E aí vocês têm que lembrar, a primeira coxilha tem uma cara superior e inferior. A segunda coxilha tem uma cara superolateral e inferomedial. E da terceira até a 12ª é lateral e medial. Alguma dúvida com coxilhas? Não? E aí, lembrando que a 11 y a 12, él no va a tener esto, ¿sí? Él no va a tener tubérculo, ¿sí? Entonces, si preguntaren, ¿cuál es la costilla que no tiene tubérculo? Es la 11 y la 12. ¿Está bien? Fechamos coxilha. ¿Alguma dúvida con coxillas? Bueno, pues. Entonces ahora nos vamos a diafragma. Ahora nos vamos a diafragma. El músculo diafragma, él es un músculo que él, aparte de tener función
Bueno, voltamos. Entonces, como les dije, el diafragma, aparte de participar en el acto de la inspiración, él también sirve como una pared, ¿sí? Que va a estar separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y aparte de estar separando, él también va a estar comunicando a través de sus hiatos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo él se inserta en las costillas, ¿sí? Aquí se inserta en las costillas. Aquí anteriormente tenía que estar el esternón, ¿cierto? Y posteriormente tiene que estar las vértebras. Entonces, el diafragma, él tiene inserción esternal, condrocostal y también tiene inserción vertebral. Aparte de eso, están viendo cómo él tiene forma de una cúpula. Él tiene forma de una cúpula. ¿Qué significa eso? Él es convexo arriba y él es cóncavo abajo. ¿Está bien? En una imagen, en un corte transversal, hay una vista superior. Vemos de esta manera. Y esta imagen tiene que saberse de cor, sí o sí. ¿Por qué? Porque en esta vista superior yo voy a estar viendo los foliolos, ¿sí? Los foliolos. Voy a estar viendo los hiatos, ¿sí? Los hiatos principales y los hiatos accesorios. Y también vemos que esta parte central, en la parte central, él es más tendinoso que muscular, ¿sí? Por eso él se va a llamar también centro frénico, ¿sí? Entonces, esta porción se va a llamar centro frénico. O tendinoso. Este centro frénico o centro tendinoso, él es comparado con un espejo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le compara con un espejo? Por el ser blanquecino, él es brillante. En el libro fala que ele tem aspecto nacarado, ¿sí? Nacarado, que significa emperolado, ¿sí? Un blanco brilloso. Então, a pessoa que descobriu isso comparou com um espejo, ¿sí? O Dr. Efraim gosta muito de epônimo, pessoal. Bueno.
Bueno, aquí yo tengo el foramen de la vena cava inferior, ¿sí? Foramen de la vena cava inferior. Como ustedes pueden ver, él está bien en el centro tendinoso. Entonces yo digo que él es un foramen tendinoso, ¿sí? Y él se encuentra a nivel de T8, T9, ¿sí? Esa es la primera información que ustedes tienen que saber. Foramen de la vena cava inferior. E ele se encontra mais do lado direito, tá? Enquanto o hiato esofágico, el hiato esofágico, él es un hiato muscular, ¿sí? Y él se encuentra a nivel de la T10, ¿sí? Y luego tengo el hiato de la aorta, hiato aórtico. Él ya va a ser una mixtura de músculo y hueso. Entonces, él va a ser un hiato osteomuscular, ¿sí? Y él se encuentra entre T11 y T12, ¿sí? Esa diferencia de altura. Entonces, tengo 3 hiatos que realmente son visibles, inclusive en el cadáver. Y aquí tengo el hiato de esta estructura y el hiato de esta estructura, ¿sí? Ellos son hiatos accesorios que del lado derecho es para la vena ácigos y para el lado izquierdo es para la vena hemiácigos. O doutor explicou sistema ácigos? Não? Eu não Não lembro. tiveram ainda aula de sistema ácigos? Vai cair na Explicou, prova? Vai. Cai na P1? Sistema ácigos. cai sim. Bueno, Cai pues sim. vamos a revisar el sistema ácido también. Voltei. Ay, Jesús. Entonces, de la, yo tengo la vena ácidos y del lado izquierdo tengo la vena hemiácidos. Cuando terminemos diafragma, voy a explicarle a ustedes sistema ácidos. Otro hiato que también tenemos en el diafragma va a ser uno que se encuentra atrás del esternón, ¿sí? Se encuentra atrás del esternón y ese hiato se llama hiato de Marfan, ¿sí? Por él no pasa nada, él es avascular, ¿sí? No pasa nada. Y luego tengo otro hiato que fica lateral al esternón y él se llama hiato de Larrey, ¿sí? Los otros nombres que puede ser, Marfan se puede llamar retrochifoideo,
¿sí? Porque está atrás de la apófisis xifoides. Y la raíz se puede llamar esternocostal, ¿sí? Porque está entre el esternón y la costilla, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en mi hiato de la raíz? Para explicar eso, tengo que mostrarle esta imagen. Aí eu vejo essa imagem. Aí ustedes ven aquí. Aquí está el esternón. Aquí va a estar el esternón. ¿Sí? El esternón. Y aquí va a estar mi hiato de Larrey. Antes de atravesar el hiato de Larrey, la arteria se llama arteria torácica interna, que também é conhecida como mamária. E não é para confundir com mamilar, ¿sí? Acontece eso en la prueba, que el alumno pone arteria mamilar interna y no es mamaria. E quando ele atravessa o hiato de Larrey, ela muda de nome. Ella se va a llamar arteria epigástrica superior, ¿sí? Entonces, encima del hiato de Larrey es torácica interna y debajo del hiato de Larrey es arteria epigástrica superior. ¿Alguma dúvida, pessoal? Profe, ¿puede repetir, por favor? Denise, a outra articulação sínfisis a gente encontra no pubis, tá? Sínfisis púbica, tá bien? Bueno. Aquí vemos en una vista posterior, gente. En una vista posterior, aquí yo veo a la arteria torácica interna, ¿sí? La arteria torácica interna, ella viene descendiendo, llegó en el hiato de Larrey, ¿sí? Pasó el hiato de Larrey, ahora ya va a ser epigástrica superior. ¿Está bien? Esta es una imagen clásica también de la arteria torácica interna. Bueno, otra cosa que tienen que saber del diafragma, aparte de sus hiatos, tienen que saber los pilares. Y es esta imagen que tienen que llevar en cuenta. Ahí ustedes ven los pilares accesorios y los pilares principales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo veo el pilar derecho, ¿sí? Él se va a insertar en L1, L2, L3 y puede llegar a L4. Aquí yo tengo el pilar izquierdo, él se inserta en L1, L2 y puede llegar a L3. Entonces, estos son los pilares principales. Y el cruzamiento de los pilares va a formar los hiatos, ¿sí? Va a formar el hiato esofágico y el hiato aórtico, ¿sí? Entonces, el entrecruzamiento de los pilares principales
que va a ser la derecha y la izquierda, va a formar el hiato esofágico y aórtico. ¿Sí? Lleven en cuenta eso, gente. Luego tengo ligamentos. Aquí yo tengo este ligamento. Tengo este ligamento que se llama ligamento arqueado medial. Ese ligamento arqueado medial, él se va a insertar en la L2, en la L1 y apófisis transversa de la L1. Entonces, ligamento arqueado medial se inserta en L2, L1 y apófisis transversa de la L1. ¿Sí? Y él también se puede llamar ligamento del psoas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque abajo de ese ligamento pasa el músculo psoas. Y si yo tengo un ligamento arqueado medial, significa que voy a tener un ligamento arqueado lateral. Y ese ligamento arqueado lateral, ¿qué acontece con él? Aquí veo, ligamento arqueado lateral. Él va a insertar una apófisis transversa de la L1, miren, apófisis transversa de la L1 va hasta la extremidad anterior de la 12ª coxilla. Mas o que acontece? A segunda costilla sea muito curta, então ele já vai para a 11ª, ¿sí? Então ele pode pular, ¿está bien? Y debajo de ese ligamento lateral va a pasar el músculo cuadrado lumbar. Então ele também pode ser chamado ligamento del cuadrado lumbar, ¿sí? Y después de la 11ª costilla, yo voy a tener también inserción diafragma y eso se va a llamar arcada de Sénac, ¿sí? Solo que esa arcada de Sénac también es motivo de discordia. Entonces, generalmente no se pide en examen, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que saber, sí o sí, pilar principal derecho, pilar principal izquierdo, ligamento arqueado medial y ligamento arqueado lateral. E o que acontece, o que tem de particularidade aqui? Esta formação tendinosa, que só tem do lado esquerdo e se chama triângulo lumbocostal. El triángulo lumbocostal está encima del ligamento arqueado lateral izquierdo. Eu não tenho do lado direito. ¿Por qué? Porque Dios quis. En el libro no explica el por qué. ¿Está bien? Ô, professora. Bueno. Professora, músculo ¿Alguna quadrado dúvida até lombar. agora? O sea, até aqui? Não? Ô, John, pois eu acho que ela tá ouvindo nós, não. E agora vou entrar em vasculação. Vocês conseguem me ouvir? Não, eu te Vamos escuto, entrar en mas ela não escuta nós, vascularización. não. Para eso tenemos que conocerle a la aorta. La aorta, como ustedes ya saben, él sale del ventrículo izquierdo, ¿sí?
aorta sale del ventrículo izquierdo. Cuando sale del ventrículo izquierdo, ella se llama aorta ascendente. Luego de la aorta ascendente, ella va a hacer este callado, este arco. Entonces yo voy a tener el callado aórtico. Luego de este callado, ella va a descender y se va a llamar torácica. Enquanto estiver no tórax, é torácica. Mas quando atravessa o diafragma, ya se va a llamar abdominal. ¿Sí? Entonces la aorta tiene una porción ascendente, una porción callado, una porción torácica y una porción abdominal. Ahora, ¿qué nos interesa? O callado. ¿Sí? O callado. El callado aórtico, él tiene 3 ramificaciones. Él va a tener 3 ramificaciones. La primera ramificación se llama tronco brachiocefálico. ¿Sí? La primera ramificación se llama tronco brachiocefálico. Toda vez que ustedes vean la palabra tronco, é porque vai bifurcar, ele vai separar, ele vai dividir, ¿sí? Y aquí él viene, se sube y él bifurca, ¿sí? Aí ele vai bifurcar em artéria subclávia direita y arteria carótida común direita. ¿Sí? Bueno, entonces la primera ramificación del callado es tronco arterial brachiocefálico. Y miren un poco su nombre, brachio, porque se va una arteria al brazo. Cefálico, porque se va la arteria en la cabeza. ¿Sí? A segunda ramificação do cajado vai ser artéria carótida comum esquerda. E a terceira vai ser artéria subclávia izquierda. ¿Sí? Ahí entonces yo tengo mi carótida común direita, mi arteria carótida común izquierda. Mi arteria subclávia direita e minha artéria subclávia esquerda. Sim? O pessoal que sai do lado direito vai sair do tronco. O pessoal que sai do lado esquerdo vai sair do cajado. Aí, entre estas ramas, o que eu quero enfatizar agora é a ramificação de la subclávia. ¿Sí? La arteria subclávia, a su vez, tanto do lado direito como do lado esquerdo, ele vai ter 4 ramificações. 1, 2, 3 e 4. ¿Sí? Va a tener 4 ramificaciones. Pessoal, meu áudio tá bem? O seu áudio está, você me ouvindo? ¿Ustedes me están escuchando bien? Você está conversando sozinho, gente. Pessoal, ¿sí? Bueno, entonces mi arteria subclavia va a tener 4 ramificaciones, ¿sí? Isso tanto do lado direito como do lado izquierdo, gente.
La primera ramificación se llama arteria vertebral. Bueno, entonces la primera ramificación se llama arteria vertebral. Isso a gente já viu, que vai e passa pelos forâmenes transverso. La segunda ramificación se llama arteria torácica interna, que a gente já viu também, que es la que pasa por el hiato de Larrey. A tercera ramificación se llama tronco tiro cervical. Y la cuarta ramificación se llama tronco costo cervical. ¿Pero qué nos interesa ahora? La torácica interna. En este momento lo que nos interesa es la torácica interna, ¿sí? E por que eu não consigo ouvir vocês? Ah, é que eu silenciei. Desculpa. No, es que yo estoy conectada en mi celular y estoy conectada en el tablet de mi hija. E eu tô falando no meu celular e eu tô projetando no tablet. Por isso, pessoal, desculpa. Alguma pergunta? Ai, Mas ai, não este parava de Marco falar quando te sofre. chamava, prof. Este Vamos, Marco vino en Paraguay solo para sufrir. vamos sacanagem. Tô sofrendo igual o soldado aleijado, que tentando perguntar alguma Bueno, coisa. bueno. Alguma pergunta, pessoal, que agora eu vou escutar vocês? Ô, professora, o abdominal é o mesmo que descendente? ¿No? ¿Vieron? Ahora quiero que ustedes hablen y ustedes no hablan. Así no da también. Ok. Cualquier cosa, levanten su mano, ¿sí? ¿Podés hacer la pregunta? Professora, eu queria saber qual é o que também pode ser descendente. É o abdominal ou a parte do tórax? La torácica. Ok. La torácica. ¿Alguien más? Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, el callado aórtico tiene 3 ramificaciones, ¿sí? 3 ramificaciones. Tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia. E aí ustedes ven que a subclavia direita e a carótida comum direita provém do tronco brachiocefálico, ¿sí? Ahí vemos que la arteria subclavia va a tener 4 ramificaciones. Y lo que nos interesa ahora es la arteria torácica interna. Aquí. Miren un poco. Aquí yo tengo la arteria torácica interna y ella va a descender lateralmente al esternón, ¿sí? Ella viene descendiendo tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? Ahí ella va a llegar aquí,
va a estar el hiato de Larrey, ¿sí? Va a estar el hiato de Larrey. Cuando ela atravessou o hiato de Larrey, ela já vai ser epigástrica superior, ¿sí? Entonces, arteria torácica tener lateralmente al esternón, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Mas o que acontece com a artéria torácica interna? À medida que ela vai descendo, ela vai dando ramificações. Ela vai dando ramificações. ¿Y cómo se llama estas ramificaciones? Intercostal anterior. ¿Sí? Y específicamente, 6 primeras. 6 primeras. Entonces, la arteria torácica interna, ella va a irrigar el surco costal de la primera, de la segunda costilla, de la tercera costilla, cuarta, quinta y sexta costilla. Aí, o que vai acontecer da sétima, oitava, nona e décima? O que acontece? Minha artéria torácica interna, antes de atravessar el hiato de Larrey, antes de atravessar el hiato de Larrey, ela vai dar essa ramificação aqui. E a músculo frénica. Y esta arteria musculofrénica irriga el diafragma. ¿Sí? Él va a irrigar el diafragma. Y esta arteria musculofrénica, a medida que tiempo va a dar origen a la arteria intercostal, nona e décima. ¿Sí? E o que acontece com a 11 e a 12? Não tem. Por quê? Porque ela não chega anteriormente. Ela é muito curta. Ela não chega aqui anteriormente. Então, eu vou ter arterias intercostales anteriores solamente 10. ¿Sí? 10 arterias intercostales anteriores. ¿Sí? Las 6 primeras es de la arteria torácica interna, que también conocida como mamaria. Y las 4 últimas, es de la arteria musculofrénica. E é a mesma artéria que vai irrigar o diafragma. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Repito. Entonces, mi arteria torácica interna, la arteria torácica interna, segunda ramificação da artéria subclávia, ella va descendiendo y a medida que va descendiendo, ella va a dar origen a la primera arteria intercostal anterior, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta y a la sexta. ¿Sí? 6 primeras. E nisso, ela vai dar
essa ramificação aqui, que se chama artéria musculofrênica. E essa artéria musculofrênica, ela vai irrigar o diafragma, certo? Ele vai irrigar o diafragma. E com isso, a artéria musculofrênica vai dar origem à la sétima intercostal, a la octava, a la nona y a la décima. ¿Sí? Y ahí yo digo que tengo 10 arterias intercostales anteriores. 11 e 12 não tem. ¿Sí? Não tem. ¿Comprendido? Por ejemplo, en la morgue, nosotros conseguimos ver la arteria torácica interna. ¿Sí? Da para ver en ese tórax cortado. Bueno, y si yo tengo arterias intercostales anteriores, significa que voy a tener posteriores. ¿Y de dónde va a salir las posteriores? Da aorta. ¿Sí? Va a venir de la aorta. Miren, aorta torácica. Ella va a dar origen a las arterias intercostales posteriores, direitas e esquerdas. Mas o que acontece? Aquí tem uma particularidade. Me dice que la aorta, ella va a dar origen a las arterias intercostales posteriores noviúltimas. Uai. E o que acontece das 3 primeiras? ¿De dónde salen las 3 primeras? Si de la aorta torácica salen las noviúltimas. Lembram que a subclávia tem a quarta rama, que se chama tronco costocervical. Ah, não entendi. Então, vamos olhar essa imagem aqui. Vamos mirar esta imagem. Aqui. Aqui. Vamos olhar essa imagem aqui. Aqui está mi subclávia. Acá está mi subclávia. E aqui está su quarta rama. Miren. Tronco costocervical. Ele sai, ele vai dar a volta, vai descer e vai dar origem à primeira intercostal posterior, à segunda intercostal posterior e à terceira intercostal posterior. Aí, a partir da quarta intercostal posterior, já vai sair diretamente da aorta. Aqui. Ah. Aquí, miren un poco. Aquí está mi aorta. Aquí está la aorta. Y aquí está la cuarta intercostal posterior. Quarta, quinta e vai descendo até a 12ª coxilha. Então, eu posso simplificar que eu tenho 10 arterias intercostales. 10 arterias intercostales anteriores. ¿Sí? 10 arterias intercostales anteriores y 12 arterias intercostales posteriores. E o que acontece? Essas artérias vão se encontrar bem no ângulo da coxilha.
Aqui vai ser posterior, aqui vai ser anterior. Aí elas vão se encontrar. A anterior vai se encontrar com a posterior, bem no ângulo da coxilha. E isso se chama anastomosis. Está bem? Alguma dúvida, pessoal? Bueno, bueno. Rapidinho, já volto. Pessoal, alguma dúvida? Que tá listando. É muita coisa, né? Peor que yo no está. Pior que eu não. Não, em sério. Você é Hoje fácil. eu tive que mandar substituta na faculdade. Eu não consegui dar aula. Eu fui 7 horas da manhã e depois eu já me retirei. Tá muito ruim. E a morgue é muito gelada. O laboratório é muito gelado. Já continuar com o sistema ASICOS. Si ustedes entendieron la parte arterial, é mais fácil a parte venosa. Ô, professora, a senhora vai Sim, abordar também os músculos da caixa torácica? vamos hablar. No hay problema. Vamos hablar. É porque essa é a parte que eu tenho mais dificuldades no músculo. Entiendo. Ai, para quem já entendeu o diafragma, que é pectoral maior e pectoral menor. Entender a gente entende, o problema é gravar, né, prof? É Na tanta verdade, coisa. na verdade, professora, é na parte intercostal, que tem um que é acima, adelante, outro é adelante, voltando. Isso aí que ficou meio confuso para mim. Entiendo. Bueno, esperen que un ratito voy a resolver un problema técnico aquí. Es que yo le pongo tiempo al tablet de mi hija y ahora ya deu tiempo. Vocês tiveram prova hoje? Teve não. Hoje foi só aula do Efraim só. O que ele passou hoje? Ele passou o simulado? Ele Não, só. professora, ele deu conteúdo no coração. As caras do auricular direito. Auricular não, como é? Átrio direito. Do lado direito. Falou que tem 6 caras, Exatamente. Isso mesmo. a cara superior, inferior, lateral, medial. É. É muito cara.
Passou isso mesmo. Sí. Bueno. Deixa eu voltar em 15 minutos, pessoal. Só vou resolver uma coisa aqui e eu já volto, tá? Fechou. Aí vocês também vão tomar água, ir no banheiro. O cafecito, tá? Recesso. Exatamente. Cafezinho. Tchau, tchau. Já enseguida le mando outro link.